Entonces, en la clase pasada estuvimos hablando de la hora y dijimos que íbamos a tener en cuenta estas palabras, watch, que es mirar como verbo, y reloj, o sea, de pulsera o de mano. Clock es reloj, de pared, y la expresión o'clock se utiliza para decir en punto. Entonces dijimos que había varias formas de decir la hora. Entonces aquí tenemos una imagen que tiene un reloj que, si tú te das cuenta, es un lado tiene un color azul y un lado un color rojo. Y uno dice paz y en el otro dice tú. Entonces, de 0 a 30 minutos son pasados y de 30 a 60 minutos son que faltan, podemos decir así. Por ejemplo, en este ejemplo de la imagen, vemos que tenemos las 11:05. Entonces lo podemos decir así, tal cual, 11:05. O la otra forma, podemos decir son 5 minutos, porque la aguja grande, la que marca los minutos, está en el 1, lo que indica que son 5 minutos. Entonces, 5 minutos pasados la 11, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces dijimos que siempre que vamos a hablar de la hora vamos a colocar iris al inicio. O también podemos usar la forma corta, que es simplemente it's. Nos vamos a poner por aquí en paréntesis. O sea, podemos usar esta forma o esta forma, cualquiera. Entonces decimos it is 11:05, 11:05. Y la otra forma, it is 5 minutes. Esto, si queremos omitirlo, esta parte, pues no hay problema. Simplemente podemos decir it is 5 past 11. 5 pasado la 11. En este caso, las 3:45, it is 3:45. Y ¿qué pasa? Que como ya tenemos 45 minutos, pues la aguja que marca los minutos, pues pasaría del lado del tú. Por lo que vamos a hacer es que vamos a contar cuántos minutos faltan para para la próxima hora. El cual, 3:45, faltan 15 minutos para las 4. Pues eso es lo que vamos a decir. It is 15 to 4. 15 para las 4. De igual manera, minutes. It is 15 minutes to 4. Si queremos decirlo así también. Aquí las 5:30, it is 5:30. O lo podemos decir como en español, las 5:30. It is 5:30. Literalmente lo que estamos diciendo aquí es 5 y una mitad. Vale. Okay. Entonces, tú hiciste estos ejemplos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, podemos pasar al tema de hoy. El cual es el uso de las palabras some y any. Entonces, ambas palabras significan algún, alguna, algunos, algunas, algo de, todo eso, etcétera. Entonces, por eso le puse varios puntos para especificar que sí tiene más significado. ¿Entiendes? Entonces, decimos que utilizamos son en oraciones
afirmativas y utilizamos any en oraciones negativas e interrogativas. Entonces, sabiendo esto, tenemos que poner una nota que dice: a veces los ingleses usan estas palabras donde nosotros no la utilizamos. No la utilizamos en español. Entonces aquí vamos a ver los ejemplos. Ponemos a some, decimos afirmativas. Give me some water. Entonces la frase give me some water, ellos están diciendo dame un poco de agua, pero nosotros tal vez solo diríamos dame agua, ¿verdad? Exacto. Entonces tú ves que ellos usan el some, pero nosotros en español no estamos utilizando su traducción, porque la estamos poniendo entre paréntesis porque la podemos omitir. Si queremos decir dame agua, ya simplemente. Pero ellos dicen give me some water. O pueden decir también give me some money, dame algo de dinero. O si decimos he gave me some apples. ¿Qué estamos diciendo aquí, Karina? Sí. Recuérdate que tenemos a gave del verbo to give en pasado. Del verbo to be. Del verbo give. ¿Del verbo qué? Give. Entonces sería el qué. Él me dio Manzanas. Él me dio algunas manzanas. Sería. Entonces de esa manera utilizamos a some en frases afirmativas y any negativas e interrogativas. Por ejemplo, decimos he doesn't give any apples. Él no da ningún, pues podemos decir, no da ninguna
manzana. Y en interrogativa sería, do you have any pet? ¿Tienes alguna mascota? Entonces de esa manera utilizamos estas dos palabras. Okay. Entonces, ¿quieres preguntar algo sobre ese tema? No. Vamos a pasar justamente a lo que son las frases negativas y las interrogativas. Entonces, para formar frases negativas con el verbo to be en presente, lo que tenemos que hacer es añadir not en la oración, pero no lo podemos poner donde nosotros queremos. Tiene que ser obligatoriamente después del verbo. Entonces, ¿cómo funciona eso? Vamos a ver. Pero esto ya lo dimos, ¿no? Frases negativas, yo creo que sí. Sí, eso lo dimos. Sí. Ok, pero lo que continúa es en pasado. O sea, ahora vamos a ver las frases negativas en pasado. Vale. Ok. Entonces, tú sabes que el pasado del verbo to be es was y were. No sé si te acuerdas. Por ejemplo, I was a police. Yo era un policía. Yo era un policía. O podemos decir, he was my friend. Él era mi amigo. O you were here. Tú estabas aquí. Entonces aquí tenemos el verbo to be en pasado, que son dos palabras, was y were. Entonces, para negar estas frases, entonces vamos a cambiar aquí pasado. Entonces, para negar estas frases, hacemos lo mismo que hacemos en el presente. Solo vamos a añadir not a la oración en el mismo orden, o sea, después del verbo. En ese espacio de aquí sería. Y aquí. Entonces,
Vamos a copiar la frase y a pegarla debajo. Entonces decimos, I was not a police. Yo no era un policía. Yo no era un policía. Y esta de aquí, he was not my friend. Él no era mi amigo. Y la frase you were here, tú estabas aquí, en negación, pues sería you were not here. Tú no estabas aquí. Entonces, estas dos palabras y estas dos palabras. Entonces, Karina, continuamos. Decía que estas dos palabras, si has notado, la hemos puesto en azul. Y estas dos también la hemos puesto en azul. Porque la podemos contraer. Vamos a copiarla. Was not sería wasn't. Y were not sería weren't. Entonces, vamos a copiar eso. Y eso también. You weren't here. Tú no estabas aquí. I wasn't a police. Yo no era un policía. Y you weren't here. Tú no estabas aquí. Esa es la forma corta. ¿Tienes alguna duda sobre eso? ¿Podrías repetirlo otra vez, please? Claro. Esa es la parte de la contracción. O sea, contracción es la unión de dos palabras para formar una sola. Entonces aquí tenemos el was, que es el verbo to be en pasado, y el not, que es para la negación. Entonces las dos juntas las podemos contraer en una. Podemos decir was not en una sería wasn't. Y al igual que were, que es el verbo to be en pasado, más el not en una sola, pues tenemos weren't. Entonces esta frase de aquí, la de I was not a police, la podemos decir en una forma corta, que sería I wasn't a police. Yo no era un policía. Y you weren't here, que es esta que tenemos aquí. You were not here. Tú no eras tú no estabas aquí. You were not here.
en la forma corta, you weren't here, tú no estabas aquí. Ok. Exacto. Entonces, esta regla pues solo funciona con el verbo to be, como puedes ver. Para los demás verbos, pues lo hacemos de otra manera, como lo explicamos en el presente. Entonces vamos a ver cuál es esa forma. Frases negativas en pasado. Entonces, Karina, antes de decirte cómo formar el pasado, digo la negación en pasado, yo quiero que tú me digas cómo dijimos que formábamos la negación en presente. A ver si te acuerdas. Primero ¿cómo es? Primero va la negación va después del verbo. Ese con tu be, con los demás verbos en presente, ¿cómo dijimos que lo hacíamos? Antes del verbo. Antes del verbo, ajá, pero ¿qué colocamos antes del verbo? Not. ¿Falta algo? Eran dos palabras. Bueno, vamos a darle hacia arriba. Bueno, aquí no está. Hay que revisar las lecciones anteriores. Pero dijimos que para formar frases negativas en presente utilizamos dos palabras en este caso íbamos a colocar antes del verbo, las cuales eran do not. Y para los pronombres he, she e it, pues vamos a colocar does not. No sé si te acuerdas de eso. Sí. Ok, entonces, eso es en el presente. ¿Cómo se hace en pasado? Pues vamos a colocar la palabra did. Did not. Antes del verbo. Entonces, ¿qué pasa? Nota el verbo debe estar en presente. Entonces, por ejemplo, you came to my house. You came to my house. Le estamos diciendo, tú viniste a mi casa. Entonces, para negar esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a duplicar la frase. La vamos a pegar debajo. Y vamos a colocar pues did not antes del verbo, que sería en ese espacio de aquí.
Entonces, did not. Did not. Entonces, ¿qué más? Nota que el verbo debe estar en presente. O sea, ¿cuál es el presente de came? ¿Cuál es el presente de came? Aquí tenemos a came que está en pasado. Entonces, ¿cuál es el verbo presente de came? Con. Entonces, eso es lo que vamos a poner, con. Entonces, la negación sería, you did not come to my house. Tú no viniste a mi casa. O por ejemplo, we took the train. Tú tomaste el tren. Para negar esto, vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar did not. Entonces ponemos did not. Y aquí que tenemos a took, pues vamos a ponerlo en presente. Que es they. No, la oración dice we did not take the train. No tomamos el tren. Otro ejemplo, decimos he made the table. Él hizo una mesa. Entonces la negación sería he did not make, que es el presente de make, a table. Él no hizo una mesa. Entonces, Karina, ¿alguna pregunta que quieras hacer? ¿Y por qué donde está he made? Dice, no tiene que, o sea, no tiene hizo, no está en inglés, o se escribe así directamente, he made a table. Él hizo una mesa. He made a table. Él hizo una mesa. Porque recuérdate que made es el pasado del verbo make, hacer. Make a table es hacer una mesa. Pero como lo estamos diciendo en pasado, él hizo una mesa. Okay, ya. Entonces aquí lo estamos negando. Estamos negando la oración con el did not. He did not make a table. Lo que pasa es que tenemos que colocar el verbo en presente. Vale. Okay. Entonces estas dos palabras pues se pueden contraer. Didn't. Sería didn't. Por ejemplo, podemos poner por esta misma frase y eso también. Y decir you didn't come to my house. Tú no viniste a mi casa. Lo mismo. Y aquí he didn't make a table. Él no hizo una mesa. Bien.
¿Alguna duda, Karina? ¿Alguna duda, Karina? No. Ok, vamos a recapitular. Cuando hablamos del verbo to be, recuerda que tenemos las palabras am, is y are. I am, yo soy, you are, tú eres, he is, él es, she is, ella es, it is, eso es, we are y they are. Bien, para negar eso decimos I am not, yo no soy, o you are not, tú no eres, he is not, o she is not. She is not a teacher, ella no es una maestra. Bien, entonces de esa misma forma también negamos el pasado. El pasado es I was, yo era o yo estaba. You were, tú eras o estabas. He was o she was, it was. We were, nosotros éramos o estábamos. Y they were, ellos eran o estaban. Entonces aquí tenemos la frase I was a police, yo era un policía. Yo era un policía, eso es afirmación. Entonces si lo queremos negar, pues vamos a añadir not. Simplemente en la oración, en ese espacio de ahí. Sería I was not a police. Yo no era un policía. O he was my friend. Él era mi amigo. Negación. He was not my friend. Él no era mi amigo. Entonces, you were here. Tú estabas aquí. Negación. You were not here. Tú no estabas aquí. Entonces, estas dos palabras y estas dos, pues las podemos convertir en una para simplificar el idioma. Entonces, de la siguiente manera, was not, que es la parte del verbo to be en pasado, más el not. Entonces, was not sería wasn't. Y were not sería weren't. Entonces, esta misma frase, I was not a police, en la forma corta sería I wasn't a police. Yo no era un policía. Y esta frase, you were not here, tú no estabas aquí, en la frase la forma corta, you weren't here, tú no estabas aquí. Entonces, para formar frases negativas por los demás verbos, porque esta regla solo funciona con el verbo to be, para los demás verbos, pues tenemos que hacer otra cosa. En el presente, nosotros negamos esta frase de aquí con el do not. Por ejemplo, you, bueno, vamos a ponerlo por aquí arriba. Decimos you come, tú vienes. Para negar esto, ¿qué vamos a utilizar? Do not. Entonces sería you do not come. Tú no vienes. Y para la tercera persona, por ejemplo, she says, ella dice, decimos she does not, y al verbo le vamos a eliminar la S. Entonces sería así, she does not say, ella no dice. Entonces, eso es lo que hacemos en el presente. O en el pasado, lo único que hacemos es el did not. O sea, para todos los pronombres. En español hay dos formas. Una para la tercera persona y una para los demás pronombres. En el pasado solo está did not para ambos.
Entonces podemos borrar esa parte de aquí. Entonces, por último, vamos a pasar con las frases interrogativas con el verbo to be en pasado, obviamente. Entonces nos llevamos, copiamos esto. Entonces, para formar frases interrogativas con el verbo to be en pasado, es igual que en el presente. Lo único que vamos a hacer es que vamos a invertir el orden. Primero vamos a colocar el verbo y luego vamos a colocar el pronombre o el sujeto. Por ejemplo, vamos a copiar esta misma frase. Entonces esta la borramos. I was a police. Yo era un policía. He was my friend. Él era mi amigo. Or you were here. Tú estabas aquí. Vamos a convertir esas frases en interrogativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar primero el verbo, luego el pronombre. Entonces sería was I a police? ¿Era yo un policía? En la de abajo, he was my friend. Sería was he my friend? Y la de abajo, you were here, en interrogación sería were you here? ¿Estabas tú aquí? Entonces, de esa forma, Karina, formamos las frases interrogativas con el verbo to be. Con los demás verbos lo hacemos de otra forma, que lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Tienes alguna duda de ese tema? No. Ok, pues pasa feliz resto de la noche y nos vemos en la próxima clase. Ok, igual.